I have a lot of things I want to get off my chest. Hace pocos días terminé de jugar Anonymous Code, el último juego de la Science Adventures, universo del cual también forma parte Steins Gate, y la verdad es que estuvo entretenido. No le sacaré video porque no lo vería nadie, pero es una historia interesante. Lo que sí tengo que decir es que el fandom de la Science Adventures no es de mis favoritos actualmente, y este video lo hago más que nada para iluminar a esas personas tan tercas y tan elitistas que no aceptan nada que no les hayan dicho aquellos que supuestamente sí les saben a este universo. A veces creo que en el fandom solo repiten como loros lo que otros les dicen y no analizan por su cuenta cada cosa. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, el día de hoy quiero responder a una de las preguntas que más discusiones han generado en el fandom. ¿Steins Gate es una simulación? La respuesta rápida es no, no es una simulación, y en este video les explicaré por qué llegué a esa conclusión. Lo primero que tenemos que entender es cómo funciona Anonymous Code. Sé que muchos no lo han jugado y por ello considero importante explicar esto. En el futuro de la línea Steins Gate, más adelante les diré por qué es la Steins Gate, el gobierno de Japón puso en funcionamiento un simulador de la Tierra llamado Gaia. Es un programa generado por la supercomputadora cuántica llamada Gai. Gaia es un programa muy poderoso. Es capaz de replicar la realidad con un nivel de precisión bastante alto. Desde las leyes de la física hasta el comportamiento humano y su historia misma, no hay muchas cosas que se le puedan escapar a este simulador. Gracias a esto es posible no solo simular el futuro, sino también se pueden extraer datos del pasado. Es decir, si alguien quisiera robar la teoría de las máquinas del tiempo de Kurisu, solo tendría que buscar esa información en Gaia. Y por supuesto, antes de hacer eso, primero tendrían que saber que dicha teoría existe y que además es funcional. A lo que voy con todo esto es que el mundo simulado es tan preciso que para las personas que viven en la simulación es prácticamente imposible saber que su mundo no es real. Y por esa misma razón las personas de la simulación vuelven a repetir lo mismo que hicieron las del mundo real. Es decir, también ponen a funcionar su propio Gaia, generando en el proceso otro mundo simulado que volverá a repetir este proceso una y otra vez de forma infinita. Ese es el concepto de las capas de mundo. Un sistema compuesto por un sinfín de mundos simulados. En Anonymous Code nosotros vemos una de estas capas, sí, solo una. Para hacer un juego que habla sobre simulaciones y todo eso, resulta extraño que toda la historia suceda en la misma capa. Es importante mencionar que en esta capa que jugamos existen todos los personajes que conocemos de Steins Gate, Okabe, Kurisu, Daru, etcétera, etcétera, y si bien es cierto que no vemos a ninguno directamente, sí se les menciona de vez en cuando, sobre todo a Kurisu, ya que ella es muy amiga de Lidi, una matemática que sirve como apoyo científico para Pollón, el protagonista. Entonces, aquí es donde empiezan a surgir las confusiones. El hecho de que Kurisu y los demás existan en la capa de Anonymous Code no significa que Steins Gate haya ocurrido allí. Me explico. Cuando nosotros avanzamos en la historia se nos revela que en todas las capas de mundo existen las mismas personas con la única excepción de Momo, la heroína de esta historia. Luego les explico por qué ella es diferente, pero lo importante aquí es que todos los personajes de la simulación tienen versiones en el mundo real. Es tal y como nos explicó Azuma, quien vendría siendo el admin de Gaia. Ellos, las personas de Anonymous Code, no son más que copias del mundo real, mundo que por cierto se representa como la capa superior de todo el sistema. Esto quiere decir que en la capa superior existen los personajes de Steins Gate tal y como los conocemos. Lo que nos presenta Anonymous Code es simplemente lo que ocurre en el futuro de la línea Steins Gate cuando deciden poner en marcha un simulador de la Tierra. ¿Y cómo sabemos que la capa superior sucede en esta línea de mundo? Lo primero que tenemos que hacer es analizar la capa de Anonymous Code. ¿Cómo es ese futuro? ¿Acaso existe una tercera guerra mundial por las máquinas del tiempo? ¿Acaso el CERN controla el mundo? Nada de eso. La vida continúa de forma pacífica en el año 2037, que es donde empezamos a ver la historia de Pollón. Claro, aquí es donde algunos pueden decir, pero puede que la capa de Anonymous Code sea muy diferente de la capa superior, y en cierta forma es verdad. Entre más se profundiza en las capas, esos futuros simulados empiezan a presentar cierta divergencia con respecto al mundo de la capa superior. Sin embargo, dado que la base de la simulación es la misma, las variaciones no son muy considerables, por lo menos no al mismo nivel de lo que ocurría con los cambios entre líneas de mundo. Por ejemplo, hace poco les mencioné lo que dijo Azuma, que en todas las capas existen las mismas personas. Si la capa superior fuera muy diferente de la capa de Anonymous Code, tipo si fuera como la Tercera Guerra Mundial, esta afirmación no tendría ningún sentido, ya que en un mundo en guerra muchas personas que en teoría habrían nacido en el futuro pacífico de Steins Gate no lo harían en el de la Tercera Guerra Mundial. Eso por un lado, y por otro está lo que hacen los protagonistas para salvar su mundo al final del juego. Todas las capas de mundo tienen una particularidad, y es que en enero 19 del 2038 llegarán a su fin. Esto producto del problema del año 2038.
Este problema es muy parecido al Y2K, ya que también implica que muchos sistemas fallarán por un tema de la hora. La supercomputadora cuántica Gai no es una excepción y por ello es que mediante el simulador de la Tierra todas las capas andan buscando una solución a este problema. Algunas ya han encontrado la solución, pero el tema está en que si una sola capa no logra solucionar el problema, todo el sistema colapsará y allí es donde entra Momo. La capa de Anonymous Code es especial porque es la única en donde Momo existe. Es la única capa en donde los datos de una persona muerta lograron encarnar en un cuerpo. Esto sucedió más que nada porque en la capa de arriba, no la superior, sino la que está simulando Anonymous Code, aún no han solucionado el problema del 2038 y lo que hizo el Gaia de esa capa fue buscar una simulación con la mayor probabilidad de éxito y el resultado es lo que vemos en la capa de Anonymous Code, un mundo donde Momo existe. Y ella es importante porque el plan para hacer que todas las capas solucionen el problema consiste en reiniciar el sistema entero. Los protagonistas parten del supuesto de que en la capa superior ya solucionaron el problema. Entonces la idea es hacer que todas las capas se sincronicen con esa para que así todas reciban la corrección del problema. Para lograr esto tienen que colapsar la línea de mundo, es decir, tienen que crear una contradicción lo suficientemente intensa que fuerce el reinicio de Gai, haciendo que todas las capas se sincronicen con los datos más recientes de la capa superior. Los protagonistas consiguen forzar este reinicio luego de que Momo le diera poderes a millones de personas en el mundo, y para los que no jugaron Anonymous Code, yo sé que esto les puede sonar rarísimo, pero quédense con la idea de que Momo es algo así como la reencarnación de María. Sí, sé que es súper raro entenderlo, pero es así, tranquilos. El tema es que darle poderes a tanta gente sobrecargó la computadora cuántica haciendo que todas las capas se sincronizaran por un breve momento debido al reinicio. Ahora, ¿por qué esto es importante para demostrar que Steins Gate no es una simulación? Bueno, eso tiene que ver con el hecho de que luego del reinicio la capa de Anonymous Code sigue siendo muy parecida como estaba antes de recibir la corrección. Es decir, Pollón seguía siendo un hacker, seguía teniendo los mismos amigos, el mundo seguía siendo pacífico, etcétera. Lo que quiero llegar con esto es que los datos de la capa superior, es decir, el mundo real, no eran muy diferentes del mundo de Anonymous Code con la excepción de la encarnación de Momo y todo lo que eso conllevó. Ahora, yo sé que muchos loquitos me van a decir, pero en una entrevista que le hicieron a Chiyomaru, él dice unas cosas que confirman que Steins Gate sí es una simulación. Ay Dios. Sé que es una tontería darle importancia a esto, pero igual quiero demostrarles por qué lo que dijo Chiyomaru, quien es el padre de las Science Adventures, no tiene ningún sentido y no debemos tomarlo en serio. Sí, sé que es el padre de las Science Adventures, pero ya verán por qué no hay que tomarlo tan en serio. En el 2022, Famitsu, que es un medio japonés que se dedica a reseñar y hablar sobre videojuegos, le hizo una entrevista a Chiyomaru. Era una entrevista para promocionar la nueva entrega de las Science Adventures, Anonymous Code. Le preguntaron muchas cosas sobre el juego, pero lo importante es lo que dice cuando le preguntan por la relación entre Anonymous Code y Steins Gate. Chiyomaru empieza hablando del por qué el medidor de divergencia solo tiene 6 dígitos después del punto. Según él, esto guarda relación con la cantidad de caracteres japoneses que se pueden enviar por mensaje usando los D-mails. Ese es un dato interesante. Hasta cierto punto tiene sentido, pero lo que sí es una locura es cuando dice que estos 6 dígitos después del punto representan la diferencia que existe entre la Tierra simulada y la Tierra real. Y además dice que todo esto estará en el juego. Dice que se nos hablará sobre el motivo por el que aparecen estos números en el medidor. Estas afirmaciones tienen muchos problemas. El primero es que nunca salió nada de esto en el juego. La única vez que se habló del medidor de divergencia fue en el capítulo 4. Allí se nos volvió a explicar todo lo que ya conocíamos desde Steins Gate, y más allá de la impresión que tuvo Lidia al ver que el medidor estaba bugueado entre la línea Steins Gate y la línea del True Ending de Steins Gate 0, el tema nunca más se volvió a tocar. Lee dijo que iba a preguntarle a Kurisu qué había sucedido, pero nunca obtuvimos ninguna respuesta de su parte. Entonces no, en el juego no se nos dice por qué aparecen los números del medidor. El segundo problema es que en los mundos simulados no es posible cambiar la línea de mundo. El final del juego nos dejó muy en claro eso. Crear contradicciones tan intensas como esas llevan a la línea de mundo hacia el colapso, haciendo que Gai se reinicie. Es decir, si Steins Gate hubiera sucedido en una simulación, no habría sido posible que Okabe cambiara de línea porque en el momento en que eso intentara darse, el sistema se reiniciaría. Si bien Gai es una computadora muy poderosa, eso no significa que no pueda sobrecargarse, y si el solo hecho de darle poderes a millones de personas fue suficiente para freírla, un salto entre campos atractores como el que hizo Okabe en el primer capítulo, pasando de beta a alfa, simplemente no sería posible. Y ya que mencionamos líneas beta y líneas alfa, ese es otro de los motivos por los cuales no es posible que en Steins Gate los datos del medidor representen diferencias entre mundos reales y simulados. El mayor inconveniente es que cualquiera de estos futuros representaría el fin de la simulación. Es decir, tanto en el futuro de la Tercera Guerra Mundial como en la distopía de CERN,
es imposible que existan simuladores que continúen con el sistema de capas. Esto lo sabemos fácilmente porque si existiera este tipo de tecnología, las potencias y grupos secretos no estarían tan interesados en robar cualquier conocimiento de los miembros del laboratorio sobre máquinas del tiempo. Si existieran los simuladores, simplemente extraerían la información que quisieran de allí. No tendrían por qué perseguirlos durante décadas, y si bien aquí estoy considerando la existencia de cualquier simulador, en realidad el único simulador que debería importarnos es Gaia, ya que es en ese donde ocurre la historia de Anonymous Code. Y si consideramos eso, se hace aún más imposible que este tipo de líneas puedan formar parte de la simulación. En las líneas beta, Japón es un campo de guerra, así que dudo mucho que quisieran invertir en un simulador de la Tierra, y en el caso de las líneas alfa, es CERN quien controla todo, y si tuvieran un simulador, Suzuha nunca habría podido llegar al pasado, fácilmente la habrían detenido antes de subirse a la máquina. Otro problema importante con esto de las líneas de mundo y la simulación es la contradicción que se puede generar en el sistema si una de las capas de arriba cambia su línea mundial. Algo como eso representaría el fin de todas las capas inferiores, ya que técnicamente el mundo que les estaba simulando cambiaría todos sus parámetros de golpe, eliminándolas en el proceso. En este juego nunca cambiamos de línea de mundo, y eso es porque el sistema mismo se protege de este tipo de cambios al reiniciarse. Para no irnos más lejos, ¿de verdad ustedes creen que experimentamos más con las capas de mundo en Steins Gate que en el propio juego que iba a tratar sobre eso? Más que irónico, eso resultaría bastante estúpido, porque entonces, ¿cuál sería el propósito de crear Anonymous Code? Y miren que puedo seguir dándoles argumentos basados en datos de los juegos para quitarle validez a lo que dijo el bueno de Chiyomaru, pero ya que a muchos de ustedes les gustan las entrevistas, revisemos lo que este mismo hombre dijo en el 2018 cuando fue entrevistado de nuevo por Famitsu. A Chiyomaru le preguntaron si Occulting 9 y Anonymous Code podían considerarse como parte de las Science Adventures. Lo que me llamó la atención de su respuesta fue lo que dijo respecto al lanzamiento del juego de Occulting 9. Él mencionó que el juego no había sido muy bien recibido por culpa de unas declaraciones que él mismo había hecho en otra entrevista con el mismo medio. En ese entonces, Chiyomaru había afirmado que la historia del juego iba a complementar la del anime. Esto debido a que las novelas ligeras que se usaron para adaptar el anime no estaban terminadas y por ello el final estuvo un poco raro. Entonces la promesa de Chiyomaru es que en el juego las cosas se iban a hacer mejor. Spoiler, eso no sucedió. El juego contenía exactamente lo mismo que el anime y según cuenta el propio Chiyo, el juego salió así porque no podían retrasar el lanzamiento y se excusa diciendo que cuando dio las declaraciones no se había dado cuenta de que el juego todavía no estaba completo. Esta entrevista es importante porque el propio Chiyomaru admite que en ocasiones no suele tener una buena comunicación con las personas encargadas de hacer los juegos y por lo mismo termina diciendo cualquier locura que le venga a la mente para meter hype. Por este tipo de cosas es que yo les digo que no basen sus argumentos en lo que diga Chiyomaru, más aún cuando se trata de entrevistas para promocionar un juego. Es muy común en la industria del gaming que antes de que salga un juego se hable sobre cosas que nunca llegan a verse en la versión final. Por cierto, en esta misma entrevista también habla un poco sobre el Ring Steiner Yokabe y dice que no es como tal una habilidad especial. Dice que es algo que todos tienen, solo que la mayoría no lo tiene tan desarrollado. Según Chiyomaru, la clave está en los fuertes sentimientos que Okabe tiene por la gente hasta el punto de dar su vida por otros, pero aunque eso es así, no significa que en el mundo no existan otras personas que también puedan usar Ring Steiner como lo hace el protagonista. Me pareció interesante mencionarles esto, sé que no tiene nada que ver con el tema del video, más allá de confirmar que Ring Steiner no es ninguna falla de la simulación, pero de todas maneras, como les dije antes, esto fue dicho en una entrevista por Chiyomaru, así que no es la fuente más confiable del mundo. Creo que hasta aquí ya quedó muy claro todo. Steins Gate no es una simulación y lo que vemos en Anonymous Code es simplemente lo que ocurre en el futuro de la línea Steins Gate cuando usaron Gaia para resolver el problema del 2038. Por supuesto sé que muchos todavía no han quedado conformes con mis argumentos y me van a preguntar, hey, pero entonces, ¿qué sucede con el Anónimo? ¿No es este personaje una prueba de que todo ocurre en una simulación? Primero que nada hay que especificar que el Anónimo en realidad es el jugador, somos nosotros básicamente. Sin embargo, que esto sea así no significa que la capa superior esté siendo simulada por nosotros. Aquí es donde la mayoría malinterpreta mucho el juego. Las Science Adventures tienen un mundo real separado del nuestro. Que nosotros influyamos en la historia de Anonymous Code no significa que nosotros seamos los administradores de su mundo. No significa que el mundo de la capa superior esté siendo controlado por nosotros, porque no es así. Tal como dice Pollón, el Anónimo más que venir de una capa superior parece provenir de una dimensión diferente. Esto es muy importante, dimensión y mundo real son dos cosas muy distintas. El Anónimo no está por encima de la capa superior ni tampoco la capa superior está por encima de él.
Por dar algunos ejemplos de esto, nosotros no podemos programar meteoritos en la simulación, ni tampoco podemos observar a la gente que vive en otras capas. Es más, en la capa de Anonymous Code solo podemos observar a Pollón. Es cierto que a veces nos muestran la perspectiva de otros personajes, pero es solo eso. Nos muestran esos puntos de vista para darnos contexto, pero en líneas generales, el jugador solo está vinculado con Pollón. Es que ni siquiera podemos ver el futuro como si lo hace cualquier persona que esté supervisando Gaia. Lo único que podemos hacer es esperar a que Pollón se muera para poder ayudarlo. Sáquense de la cabeza esa idea loca de que nosotros estamos simulando el mundo original de las Science Adventures. Tanto ellos como nosotros somos seres reales de distintas dimensiones. Esto es lo que se nos da a entender en este juego. Además, y advierto que aquí ya empiezo a especular, porque es algo que nadie entiende, la escena final de Anonymous Code también da para pensar muchas cosas. En dicha escena vemos cómo la bobina de vórtice que había llevado Pollón como una especie de seguro, se quedó en lo que podríamos suponer es la habitación desde la cual el anónimo lo está observando. Es decir, el anónimo logró materializar un objeto digital en su dimensión. Y aquí es cuando empiezo a creer que tal vez cuando saquen un anime de esto, porque lo van a sacar, se nos va a revelar la verdadera identidad del anónimo, porque es muy probable que usen esta conexión entre dimensiones para futuras entregas. Digo, si el anime de Steins Gate Zero nos contó lo que sucedía en la ruta del True Ending, ruta que no estaba en el juego, no veo imposible que en un hipotético anime de Anonymous Code la historia se desarrolle en otra capa del mundo o que incluso suceda luego del final del juego. Yo tengo la teoría de que más adelante, ya sea en el siguiente juego o en un futuro anime, van a profundizar más en lo que vendría siendo el entrelazamiento cuántico. Esto es algo que mencionó el propio Chiyomaru en la entrevista de Anonymous Code, y a diferencia de sus otras declaraciones, en esta ocasión sí tiene algo de validez, ya que una de las hipótesis que tenía Lidi para explicar el poder de Pollón era eso mismo, el entrelazamiento cuántico. ¿Y qué es esto? ¿Qué significa? Para resumirlo de forma sencilla, es un fenómeno que ocurre cuando dos partículas están tan conectadas que lo que le sucede a una afecta de forma inmediata a la otra sin importar a qué distancia estén entre sí. Es un concepto interesante y dado que grandes distancias pueden suponer grandes diferencias de tiempo, eso explicaría por qué los guardados de Pollón se hacían con las fechas de su mundo, mientras que nuestros guardados usaban nuestra fecha y hora actual. Ese desfase de tiempo podría ser explicado por la relatividad. Y como dato curioso, esa también era otra de las hipótesis de Lidi. Sé que suena re loco todo esto que estoy diciendo en esta última parte del video, pero sería interesante ver algo así en el futuro. Un buen ejemplo de esto, aunque medio fantasioso, podemos encontrarlo en Seishun Buta, en lo que sucede con Sakuta y Tomoe. Ellos dos se entrelazan y cuando Sakuta tiene que viajar al pasado y nadie logra reconocer su existencia porque nadie logra verlo, es Tomoe quien logra hacerlo real, dado que es la única persona que podía observarlo por el enlace cuántico que tenían. Sé que no es lo más científico del mundo, pero sirve para que se den una idea de cómo podría funcionar el entrelazamiento cuántico en una historia de estas. Además de que algo así explicaría muy bien por qué Pollón era el único que podía hablar con el anónimo y viceversa. Pero en fin, me estoy extendiendo demasiado, quédense con que Steins Gate no es una simulación, ya lo que suceda en juegos futuros es pura especulación. El futuro por ahora es incierto. Así que bueno, con esto ya llegaríamos al final de este video. Si les ha gustado no olviden dejar un buen like, suscribirse, seguirme en mis redes sociales que están en la descripción. Y dicho eso, ahora sí, me despido. Hasta la próxima. El Sai Kongru.